enorme trabajo editorial invertido en esta edición. El libro rojo, como lo denomino, fue efectivamente publicado hace 2 años en Colombia, en el marco de la Universidad Nacional de Colombia, y para mi sorpresa se agotó en muy pocos meses. Y eso permitió efectivamente que añadiera un capítulo, no completamente actualizado, y en ese sentido reconozco efectivamente la observación del profesor Romney. Que se agotara muy rápidamente me permitió preparar una segunda edición un poco más actualizada, por una parte, y añadir lo que por razones de tiempo la primera no contiene, es decir, una discusión más o menos extensa de lo que en el oficio se llama el problema de la hermenéutica, es decir, el problema de la interpretación. Bueno, ¿qué es lo que me motivó a escribir este libro? Una constatación muy simple, que estoy seguro muchos de ustedes compartirán. El absoluto desconcierto de lo que es hoy la disciplina histórica. Y no solamente el absoluto desconcierto de lo que es la disciplina histórica, sino igualmente la convicción de su inutilidad completa. Cuando estudié historia, me decían que uno debiera hacerlo primero para no repetir en el futuro los errores del pasado, pero al mismo tiempo se nos enfatizaba que el historiador está dedicado al análisis de hechos absolutamente únicos e irrepetibles, lo que constituye una contradicción lógica. Si uno estudia hechos únicos e irrepetibles, ¿para qué sirve eso en función del futuro? Y lo segundo es que sirve efectivamente para recrear, se dice, la memoria colectiva de una sociedad. Pero no existe una memoria colectiva, existen múltiples. De manera de cuántas de las memorias estamos hablando. Cuando andaba por aquí, el CONCITE, cuando convocaba a proyectos de investigación, tenía un último párrafo, decía: ¿para qué sirve su investigación? Yo sistemáticamente escribía: para nada. Y ganaba con eso. Esa es la honestidad. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a esto? Creo que las explicaciones son múltiples, pero quiero particularmente señalar una. Y es el divorcio que está efectivamente inscrito en el nacimiento de la historia como disciplina académica moderna. La historia, como se señaló acá muy bien, nace efectivamente en su versión académica contemporánea en el último tercio del siglo XIX, no exactamente en Alemania porque no existía, pero sí en Prusia, de la mano de Leopoldo von Ranke y sus alumnos. Ahora, hoy, en el 2017, es de buen tono criticar, y muchas veces con dureza, las perspectivas y las propuestas de Ranke, pero uno no debe efectivamente practicar ese tipo de crítica, que es una crítica ex post, sino analizar el significado en su contexto. Y creo que la primera revolución historiográfica fue efectivamente la obra de Ranke y sus discípulos, porque antes de Ranke la historia flotaba en las nubes. Y el mérito de Ranke fue efectivamente hacer descender la historia de las nubes a la tierra, por vez primero los europeos, y por consiguiente los de su país, entre comillas, pudieron efectivamente conocer por el análisis de las fuentes,
procesos reales y concretos, no solamente de Alemania o de Rusia, sino de toda Europa. Ranke, como seguramente saben, escribió a lo largo de su vida una centena de libros. Y no solamente esto, no solamente el conocimiento concreto de un proceso histórico, sino que al mismo tiempo señaló una serie de pautas que equivocadamente se toman esas pautas con el nombre de métodos, en realidad son técnicas, acerca del análisis documental. Si para Ranke y para mucha gente la historia empezaba y terminaba con los documentos, por consiguiente, lo primero que había que aprender era cómo escrutar con rigor esa documentación. Esto es la parte buena, y cualquiera que sea la corriente a la cual un historiador contemporáneo se adscriba, no puede efectivamente olvidar esas lecciones, que son lecciones importantes. Ese es el lado positivo. Pero el lado negativo tiene que ver efectivamente con su recomendación 1000 veces citada, aunque de manera muy trunca, citada de manera incompleta, en la que se le hace decir que la historia es efectivamente el arte de contar las cosas tal y como ocurrieron. Ergo, efectivamente, cualquier reflexión que no fuera efectivamente la propia de la disciplina debiera quedar al margen. De tal modo que desde ahí efectivamente hay una división muy curiosa y que creo que es una de las razones por las cuales nos encontramos en la situación actual. Un divorcio, por una parte, entre los historiadores, que son los expertos del análisis documental, los intelectuales del tiempo, aunque muchos no sepan efectivamente qué demonios es eso que se llama el tiempo histórico, salvo allá a la torre, ¿no? De un lado, y de otro, los filósofos. De manera que los historiadores efectivamente escribían historia y muchas veces sin saber efectivamente cuáles eran las condiciones concretas a partir de las cuales había que escribir un libro de historia. Y los otros, los filósofos, que formulaban efectivamente algunas propuestas muy importantes, muchas veces sin ni siquiera haber pisado ni un minuto los archivos, de tal manera que sus visiones filosóficas sobre la historia eran, por lo general, elucubraciones muy poco utilizables en el campo de la historia. Y eso se ha venido repitiendo hasta la fecha. Yo no creo equivocarme que los dedos de una mano sobran para efectivamente mencionar a aquellos historiadores que no solamente practican con rigor su oficio, sino al mismo tiempo piensan también cuáles son las condiciones de constitución del conocimiento en esa disciplina tan compleja que se llama historia. Son 3, 4, 5 y el divorcio continuó. Entonces, una primera reacción, como saben muy bien, ese ultraempirismo de Ranke y sus discípulos fue formulado efectivamente en el marco de la segunda revolución historiográfica, que fue justamente la Escuela de los Anales francesas de los 30, los 40 y los 50 en Francia. Alguien contó, que creo que fue el historiador inglés Peter Burke, cuántas generaciones de analistas existían hasta la fecha. Son 4 o 5, tal vez más, tal vez menos, pero evidentemente cada quien tiene sus preferencias y mi preferencia está fuertemente marcada por el legado y el trabajo de esos 3 gigantes que fueron Marc Bloch, Fernand Braudel y
Lucien Febvre, a quien uno podría agregar legítimamente Pierre Vilar en el campo de la tradición marxista, pero no analista. Y ellos hicieron cosas extraordinarias. No solamente conquistaron desde la provincia francesa la capital, no solamente conquistaron Europa, sino conquistaron el planeta entero. Yo quiero recordar efectivamente que el Opus Magna de Bernard Braudel del Mediterráneo fue primero traducido al castellano, gracias al Fondo de Cultura Económica. Y solamente varias décadas después apareció la edición inglesa del libro. De tal modo que esto fue muy importante. Pero las coordenadas analíticas no eran efectivamente el fuerte de este paradigma. Eran geniales, y lo siguen siendo, en encontrar las pistas más increíbles para el análisis del pasado. Pero para la reflexión teórica, una reflexión teórica condensada, y de hecho si estuvieran vivos los tres, seguramente les parecería profundamente divertido tener que asistir a una conferencia o un seminario llamable pomposamente teoría de la historia. Es decir, para saber cómo habría que analizar y escribir la historia, no queda otra alternativa efectivamente que analizar con rigor la sociedad feudal, el problema de la incredulidad en Rabelais o el Mediterráneo, como señalaba. De tal manera que a partir de ese hiatus se produjo lo que era más o menos inevitable y esperable, es decir, la eclosión de la historia en pequeñas partículas, cada una seguramente muy interesantes por sí mismas, pero que perdieron efectivamente, si no me equivoco, el brío inicial. El propio Braudel, yo cito en el texto, en los años finales de su vida decía: yo no me reconozco más en el trabajo de aquellos que se consideran mis discípulos. Pero no fue el único paradigma. El otro es evidentemente de la cliometría, con el profesor Vogel y sus discípulos en los Estados Unidos. Aquí efectivamente no era redundante hablar de técnicas, de métodos, de teoría. Quienes escribieron esos grandes libros eran todos economistas, quienes efectivamente bebieron la teoría, las técnicas y los métodos con el biberón. Y lo que hicieron fue realmente muy importante. El problema, como se evocó hace un momento, es evidentemente sin teoría o sin coordenadas analíticas, para no hablar de manera pretenciosa, la historia no es posible. Y la única manera que pueda salir la historia de la silla de ruedas en la que se encuentra es ciertamente buscando las apoyaturas en las otras disciplinas sociales. Pero esas apoyaturas no significan una apropiación automática de lo que existe en el entorno. Tienen a su vez que ser sometidas a una crítica histórica. De tal modo que ahí el problema muy serio es: ¿cuál de las teorías económicas es aplicable, entre comillas o sin comillas, reivindicable, sobre todo en términos de la complejidad de una región como la de los Andes? La profesora Casalino pedía con muchísima razón: bueno, ¿y cuál es el ¿qué hacemos con todo esto?
El libro ilustra las varias modalidades de construcción del conocimiento que no voy a tener tiempo de analizar acá punto por punto. Las hemos ensayado todas. El problema es que en función de las modas cambiantes del pensamiento o de las críticas formuladas a esos paradigmas a partir de los resultados de la investigación empírica, evidentemente el desconcierto y las insatisfacciones crecientes. Y en ese marco, la crítica de eso que se llama el postmodernismo fue definitiva. Es decir, buscar teorías, metarrelatos, como se dice, constituye en la práctica un ejercicio sin sentido. Entonces, una primera respuesta a su pedido es: hemos ensayado todo y está muy bien. La historiografía no puede efectivamente practicarse en un marco parroquial. Nosotros nos dedicamos con obsesión a la historia del Perú, que es muy lindo, ¿no? Todo peruano que va a Europa o a Estados Unidos o a la China lleva 4 valijas con documentos sobre el Perú y escribe una tesis en la cual el resultado será efectivamente notable, porque no creo que ni el mejor profesor alemán pueda efectivamente cuestionar lo que un compatriota lleva en su valija. Eso está bien, pero creo que es insuficiente. Entonces, no al parroquialismo, la necesidad de una historia comparada profunda, pero al mismo tiempo, como decía el viejo Mariátegui, esto no puede ser ni calco ni copia. Tenemos efectivamente que tener la capacidad de elaborar a partir de lo que conocemos las herramientas y los instrumentos conceptuales para dar cuenta de esta realidad. Que alguien dijo, creo con mucha razón, fue Adolfo Figueroa, es una realidad que no tiene teoría. Y menos mal, porque no se puede efectivamente aplicar si algo de eso existiera de manera automática a este contexto. Es muy divertido. Todo lo que balbuceamos en el campo de las ciencias sociales y lo que balbucea este libro fue facturado fuera del país y de América Latina. Lo único genuino en el pensamiento social es la teología de la liberación, por una parte, y la teoría de la dependencia, con todos los flancos que la última pudiera presentar. Creo que ha llegado el momento de empezar a pensar por nuestra propia cuenta. Y en ese contexto creo que las enseñanzas de una escuela como la Escuela de Estudios Subalternos de la India constituye, no digo un ejemplo a seguir, sino uno de los caminos posibles para tratar de desenredar este ovillo. Pues bien, también el psicoanálisis, ¿verdad? La psicohistoria. Evidentemente no se puede psicoanalizar a los muertos, eso lo sabemos. Pero el libro de Peter Gay, sobre la Francia burguesa, enseñó efectivamente cómo era posible pensar de una manera radicalmente nueva la historia social y política de Francia del XIX, utilizando algunos de estos paradigmas de Freud y de la escuela psicoanalítica. Y no solamente en ese campo concreto. Joshua evocaba que mencionaba el reclamo de Bloch, quien decía que los historiadores debieran explorar las necesidades emocionales del corazón.
El único problema es que para Bloch, con toda su grandeza, esas necesidades emocionales estaban todas ubicadas en el nivel de lo consciente. Y sabemos, y para esto no se requiere ser psicoanalista, que las personas piensan una cosa, dicen otra, y al mismo tiempo terminan haciendo algo distinto que las dos anteriores. ¿Cómo entender esta situación? Yo había transcrito una afirmación de un historiador inglés, Peter Jenkins se llama, quien de manera muy elocuente traza la situación en la cual nos encontramos hoy en el campo de la historiografía. Él dice: cuando estudiamos historia, no estamos estudiando el pasado, sino lo que los historiadores han dicho sobre él. En ese sentido, si la gente del pasado compartía nuestra naturaleza humana o disfrutaba de una distinta, no solo es una cuestión sin respuesta posible, sino que es completamente irrelevante. El pasado no toma parte de esto. La historia no es la historia de los pensamientos de la gente del pasado, sino de los pensamientos de los historiadores. Esta propuesta, que además ha sido formulada de manera mucho más enfática por otro gran crítico literario, el profesor Hayden White, en libros ampliamente conocidos, La metahistoria, por ejemplo, o El contenido de la forma, donde él, partiendo de una evidencia, dice: bueno, hablar de una ciencia de la historia no tiene sentido. Ninguno de los criterios, incluso los más modestos, reconocibles en la ciencia, puede ser aplicable a la historia, por razones obvias. Entonces, en lugar de ingresar a esa discusión, yo voy a defender lo otro. La historia hace parte del campo de las artes, y la metahistoria es efectivamente un argumento coherente en función de esa propuesta. Para él, nosotros prefiguramos el relato histórico, es decir, diseñamos ex ante las estrategias de su análisis, y para eso utilizamos los tropos de la lingüística, de tal modo que el libro, el alcance, la verdad o la veracidad tiene que ver efectivamente con la consistencia de las herramientas utilizadas. Para él, en el extremo, efectivamente no existe ninguna diferencia entre un libro de historia y un libro de literatura, una novela, porque ambas están fundadas efectivamente en la narración, y la narración constituye no solamente un mecanismo de transmitir conocimientos, sino que al mismo tiempo es la estrategia por excelencia para comprender esa realidad. Y de ahí al privilegio al énfasis del problema de los discursos, evidentemente hay un solo paso. ¿Sí? Creo que no es difícil efectivamente aceptar que los conceptos y las palabras tienen una capacidad performativa. Espero que la palabra exista en castellano. Prefigura una realidad. Pero eso no basta, ¿verdad? Nos interesa la realidad. Las coordenadas analíticas son importantes, pero saber si son o no son correctas
depende efectivamente del arbitraje de la evidencia. Y si novela e historia son la misma cosa, evidentemente el historiador no tiene forma alguna de cuestionar esa cuestión. Y por otra parte, la narración tiene igualmente un límite, en el sentido que está sometida a versiones contradictorias, de tal modo que en lugar de convertir al análisis histórico en un juego permanente de textos, sería necesario efectivamente criticar esos textos por los contextos de los cuales hace parte. Bueno, muchas gracias y yo tengo que respetar el tiempo